Menos mal, Rengifo. Ahí se salvó de la grabación. O si no hubiera quedado ahí. Bien. Entonces, en primera medida vimos la relación, lo que decía Rueda, la captación de información y luego vimos lo que correspondía a la coordinación. ¿Y qué era exactamente coordinación? ¿Y quién se Era, encargaba de eso? A ver, Rengifo. era cuando entre los sistemas como el hormonal o el nervioso se coordinaban las respuestas o los movimientos a Sí, hacer. se captaba Es la información y se realizaba. exactamente lo que dice Rengifo y lo que dice Rueda. Entonces, primero se capta un determinado tipo de información a partir de algo denominado receptores sensoriales que están presentes en los órganos sensoriales. ¿Y cuáles son esos órganos sensoriales? A ver si se acuerdan. ¿Cuáles eran? Los sentidos. Entonces nos referimos a los sentidos y específicamente de cinco, aunque ustedes tienen que saber que hay más de cinco sentidos. De hecho, hay otros nombres que muy seguramente ustedes no los han escuchado hablar, pero que de cierta manera también hacen parte de esa categoría. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles eran esos cinco sentidos? Los ojos, Eh, El La olfato, vista, la los el ojos, el tacto, los oído, ojos, la el la oído. nariz, la audición, la piel. nariz que nos da el olfato, la piel, la epidermis que nos da el tacto. ¿Cuál nos falta? Audición, la vista, el olfato, el tacto, el gusto también falta ahí. Gusto. ¿Listo? Y a partir de esos sentidos, pues obtenemos la información de nuestro medio exterior. Y decíamos que esa información viaja ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde está viajando esa información? Hacia el sistema nervioso. Muy bien, hacia el sistema nervioso. ¿Y el sistema nervioso qué es lo que hace después de que ha obtenido la información? Este, La La respuesta. respuesta. coordina las respuestas. Exactamente, establece la respuesta más adecuada. Y luego de establecer la respuesta, ¿qué es lo que hace? em, Lo que había dicho Rengifo anteriormente. coordinar, Ajá, sí, coordinar. este, quizás después de las respuestas, coordinar otra respuesta. Bueno, exactamente lo que coordina son los otros sistemas, lo que había hablado Rengifo. Entonces, va a encargar de decirle al sistema muscular que realice un determinado movimiento, o le va a decir al sistema endocrino que libere una determinada hormona. Y nosotros veíamos la clase anterior que las hormonas desempeñan diferentes funciones en nuestro organismo. Entonces, es un proceso de doble vía en el que yo obtengo la información de mi medio exterior y a partir de esa información yo la proceso, bueno, mi sistema nervioso, y el sistema nervioso es el mismo que establece la respuesta más adecuada y controla el resto de los sistemas. Y es, de hecho, podría decirlo, uno de los sistemas más relevantes para el monitoreo de las diferentes funciones vitales que realizamos a diario, en todo momento, como respirar, movernos, hacer el proceso de digestión, ejecutar diferentes actividades. Bien, entonces eso era relación, eso era coordinación. También vimos la definición de estímulo, que era un estímulo. eh, ¿Nadie? ¿Qué era un estímulo? ¿No se acuerdan? ¿No saben? un segundo, profe. A ver, busque ahí rápidamente qué era un estímulo, o cualquiera que busque ese concepto. Se encuentra su raíz del vocablo latín. Ujú. Significa un factor químico, físico, mecánico que consigue generar en un organismo una reacción funcional. Listo. Bien, gracias, Rengifo. En términos resumidos, es cualquier situación que en la cual se obtiene una determinada información y se produce una respuesta por parte de nuestro sistema nervioso.
Entonces, un ejemplo de un estímulo es cuando a nosotros nos pellizcan. Entonces, cuando nosotros nos pellizcan, el estímulo es la presión que hacemos sobre nuestra epidermis. Al hacer la presión, esa información, gracias a los nervios que se encuentran en nuestra piel, pues va a viajar hasta nuestro sistema nervioso, específicamente hasta nuestro cerebro. Y allí se va a emitir la sensación de dolor, haciendo que o provocando la respuesta por parte de nosotros de que se aleje el peligro simplemente realizar un movimiento. Si nosotros, por ejemplo, estamos desprevenidos y una persona llega y nos pellizca. Entonces, ese sería el estímulo que produciría ese tipo de respuesta. Bien, eso es lo que hace referencia a ese concepto. Después vimos los tipos de coordinación, que había dos. ¿Cuáles eran esos dos tipos? Hormonal y nerviosa. Hormonal y nerviosa. Muy bien, Rueda, muy bien, Julio. Entonces decíamos que la hormonal, ya de hecho ya la había nombrado anteriormente, que decíamos que el sistema endocrino, a partir de la instrucción que le ordena el sistema nervioso, pues secreta o libera unas hormonas a partir de unas estructuras llamadas glándulas. ¿Listo? Y esas respuestas, si bien son lentas, son duraderas con el paso del tiempo. Un ejemplo de un tipo de coordinación hormonal era el que yo les daba respecto a la reducción de concentración de azúcar en sangre. Y decíamos que había una sustancia que se encargaba de esa función. ¿Cómo se llamaba esa sustancia? ¿Del azúcar en la sangre? Sí, ¿Glucosa? No. ese es el azúcar. Pero ¿cómo se Insulina. llama? Muy bien, Julio. Entonces era la insulina. La insulina ayuda a reducir el azúcar en sangre, permitiendo su acceso a nivel intracelular. Bien, y esa insulina se secreta por parte de unas glándulas que se encuentran en nuestro páncreas. Entonces, el sistema nervioso le va a decir al páncreas que libere insulina, y esa insulina va a ir a nuestro torrente sanguíneo, reduciendo la concentración de azúcar en ella. Eso era por parte de coordinación hormonal. Y por parte de coordinación nerviosa, ¿qué era la coordinación nerviosa? ¿Se acuerdan? Y la coordinación nerviosa era como la nerviosa era como los nervios, eh, las respuestas que estos daban a diferentes situaciones. Listo, aunque la coordinación hormonal también hace eso precisamente, pero la diferencia radica en el tiempo de respuesta. En el caso de la coordinación nerviosa, es una respuesta muy rápida en comparación con la coordinación hormonal. Y este tipo de coordinación, su efecto dura en menor medida que la coordinación hormonal. Entonces, en ese caso, ¿en qué momento se da? Por ejemplo, cuando nosotros producimos saliva, cuando nosotros, perdón, para evitar quemarnos en un fogón, pues nosotros simplemente corremos la mano. Ahí ya estamos efectuando coordinación nerviosa. También el ejemplo que yo le señalaba, si usted va conduciendo un auto, se atraviesa una persona, pues rápidamente usted tiene que presionar el acelerador, iba a decir, el freno, para evitar atropellar a la persona en cuestión. Ahí estamos efectuando coordinación nerviosa. Listo, ¿de qué más hablamos? ¿O solamente eso? Hasta ahí creo que nos quedamos. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Ya sabemos dos funciones que lleva a cabo nuestro sistema nervioso. Uno que es el de relación, el otro que es el de coordinación. Ahora, el día de hoy vamos a ver específicamente qué es eso del sistema nervioso. Nos vamos a centrar en esas funciones y en la manera en que se desarrolla. También vamos a ver cuál es la unidad central de nuestro sistema nervioso, cómo está constituida y también cómo se efectúa el proceso de comunicación entre esas células especializadas.
Por lo tanto, para iniciar, vamos a ver el siguiente video, que se refiere a la explicación del funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Entonces ya un momento se los comparto. Veamos acá todos. Listo, ahí empieza. Tus nervios están literalmente por todas partes. Comenzaremos por los más importantes, los que pasan a lo largo de tu columna vertebral y tu cerebro. Este cúmulo grueso de nervios se conoce como Sistema Nervioso Central, o SNC. Es el responsable de todo lo que haces, desde respirar hasta darle golpecitos a tu celular con el dedo mientras esperas a que yo pase a la parte más interesante. Cuando una señal llega al SNC en el cerebro desde cualquier parte del cuerpo, el sistema nervioso envía una orden para reaccionar según la situación. Pellízcate. En serio, hazlo, por favor. ¡Auch! El lugar que acabas de pellizcar tiene muchas neuronas, al igual que cualquier otro. Cuando presionaste la piel, se activaron y enviaron información sobre el dolor al cerebro, que a su vez reaccionó enviando el mensaje de que dolió. Todo sucedió en menos de 1 milisegundo, pero la señal atravesó una distancia considerable de ida y vuelta. Ahora, vayamos a la médula espinal y realicemos un pequeño experimento. Cuando diga 1, interrumpe las conexiones entre las neuronas que hay aquí, y tú verás qué sucede. ¿Listo? 1. ¿Lo ves? Se ha adormecido el cuerpo desde la cintura para abajo y no puedes sentir nada en las piernas. Eso es porque tu SNC no puede saber dónde están. De acuerdo, restauraré las conexiones, no te preocupes. Por esa razón, tu cerebro y tu médula espinal están protegidos por huesos, el cráneo y las vértebras. Dentro de la columna vertebral también hay líquido cefalorraquídeo, una sustancia que protege los nervios, ayuda a transmitir mejor las señales y se deshace de los desechos. Muy bien, echemos un mejor vistazo al resto de los nervios, comenzando por los que se encuentran en las puntas de tus dedos. Todo lo que no es el SNC se conoce como Sistema Nervioso Periférico, o SNP. ¿Podrías sacudir la mano, por favor? Gracias. Fuiste capaz de hacerlo porque tu cerebro envió conscientemente millones de señales a los nervios periféricos en tu hombro, antebrazo, muñeca y mano. Como resultado, unieron fuerzas para levantar tu brazo, colocarlo en una posición específica y mover la mano de lado a lado. El responsable de este esfuerzo es tu sistema nervioso voluntario o somático. Las cejas que levantaste al escuchar esto son controladas por los mismos nervios. ¿Contaste la cantidad de veces que respiraste mientras me escuchabas hablar? ¿Y qué hay de la cantidad de latidos? No hace falta, esas cosas son reguladas por tu sistema nervioso vegetativo o involuntario. Tu sistema nervioso central envía señales al periférico y le dice al corazón que lata y al sistema respiratorio que deje entrar y salir el aire. Incluso les ordena a los intestinos digerir la comida que comes. Ahora, expulsa el aire de tus pulmones y mantén la respiración todo el tiempo que puedas. Muy bien, esto llevará un rato. Avancemos al momento en que quieras inhalar. Dejar salir el aire y aguantar la respiración son acciones conscientes. Eres tú quien le dice al cerebro que envíe señales a los órganos respiratorios. Pero, cuando comienza a faltar el oxígeno, es tu cerebro el que te dice que dejes de bromear. Ah, veo por qué te estás poniendo azul. Inhala, por favor. Ahora haré algo que tendrás que perdonarme. ¡Auch! Lo siento. Se te cayó el teléfono porque envié una pequeña descarga a través de él. Lo importante es que lo dejaste caer inconscientemente en cuanto sentiste el dolor. Cuando te pedí que te pellizcaras, activaste tu sistema nervioso voluntario. ¿Ya esperabas el dolor? Podrías haberte pellizcado más si hubieras querido. Pero esta descarga llegó de manera inesperada. Así que tu sistema nervioso involuntario se activó e hizo que te alejaras de la amenaza cuanto antes. Dicho esto, tu instinto de autoconservación también está regulado por tus nervios. Tu cuerpo intentará salvarse a sí mismo del daño, incluso sin tu consentimiento. Oye, ¿acaso tienes comezón? ¡Ay, ráscate ya mismo! Gracias. La comezón aparece cuando hay algo sobre o debajo de tu piel que no pertenece ahí, como un insecto o una picadura que dejó.
Los nervios de la zona se activan como faros y tu cerebro envía señales a ese lugar. Pero cuando te rascas, sientes dos cosas opuestas a la vez. Conscientemente experimentas una sensación de alivio porque ya no te pica. Y en el plano inconsciente, al rascarte, tu cerebro lo percibe como dolor y redirige la atención de la comezón a la pequeña lesión que te provocas. Básicamente, si te rascas, engañas al cerebro y le haces creer que hay cosas más importantes que prestarle atención a la comezón. ¿Soy yo o hace calor aquí? Sí, veo gotas de sudor en tu frente. Cuando la temperatura exterior se eleva, tu SNC reacciona al cambio y miles de millones de señales se iluminan por todo tu cuerpo. Las glándulas sudoríparas las reciben en un parpadeo y comienzan a trabajar fervorosamente. El sudor aparece en tu piel y la enfría. Recomiendo que subas el aire acondicionado un poco. Gracias. Oye, dije un poco, no al máximo. Genial. Ahora estás temblando. Tu cerebro está confundido, pero sigue trabajando rápido para reaccionar al cambio de circunstancias. Una vez más, envía miles de millones de señales a todas las neuronas de tus músculos y les dice que comiencen a contraerse lo antes posible. Al hacer esto, generan fricción y la fricción produce calor. Además, tu corazón comienza a latir más rápido para bombear sangre a tus articulaciones y evitar que se congelen. Todo esto también te lleva a pensar que será mejor aumentar un poco la temperatura. Hablando de pensar, las neuronas también son responsables de eso. Por ejemplo, esta es la primera vez que ves este video. No puedes saber qué voy a hacer o decir a continuación. Tal vez gire la imagen, o tal vez termine el video abruptamente. Tu cerebro está creando ahora mismo las conexiones neuronales necesarias para que recuerdes lo que sucederá. Es por eso que sigues aquí conmigo. Quieres averiguarlo. Pero en cuanto lo hayas visto hasta el final, el interés desaparecerá, sin importar lo fascinante que yo sea. Tu SNC ha creado suficientes conexiones entre las neuronas. Si vuelves a verlo desde el principio, ya sabrá qué esperar. De todas maneras, esas conexiones son muy básicas. Te daré un ejemplo. ¿Qué dije exactamente a los 3 minutos y 5 segundos? No puedes recordarlo porque tus conexiones no son aún lo suficientemente fuertes como para brindarte esos detalles. Mientras más veces lo veas, más fuertes y numerosas se volverán. Después de un par de intentos, podrás repetir cada palabra que dije. Lo mismo sucede cuando aprendes una nueva habilidad, como patinar. Al principio no podrás mover un solo pie. Tu cerebro lo ve como una tarea inusual y destella con las señales que envía en todas las direcciones. Te caes, te levantas y vuelves a intentarlo. Esta vez hay millones de neuronas ya conectadas, y tu SNC no pierde tiempo creando nuevas conexiones. Vuelves a caerte, y otra vez, y otra más, pero cada vez que te caes y lo repites, tu cerebro se adapta más y más, hasta que por fin, en tu quinto, décimo o 50º intento, patinas en línea recta. Tu cerebro captura el momento en que dejaste de caerte y crea conexiones neuronales fuertes para evitar que repitas los errores de antes. Con el tiempo, si sigues practicando y creando conexiones, patinarás como un profesional y te preguntarás cómo es que antes eras tan torpe. Sin embargo, lo mejor de estas conexiones es que nunca desaparecen del todo. Por más que hayas aprendido a patinar de niño y no hayas vuelto a hacerlo durante 10 años, solo necesitarás unos minutos para recuperar la habilidad. Así que, si tienes miedo de tomar esa guitarra polvorienta que cuelga de la pared, no te preocupes. Ve a rasguear esas cuerdas. Recordarás todo en unos minutos. Aunque los callos no se formarán igual de rápido. Si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me. Listo, muchachos. Entonces, a partir de ese video, pues nos dicen cosas bien interesantes acerca del funcionamiento que tiene nuestro sistema nervioso. Y en primera medida nos dan una de las posibles divisiones que podemos hacer de ese sistema. ¿Cómo nosotros lo podemos dividir? ¿Qué divisiones se mencionaban ahí en el video? ¿Cuáles eran esas divisiones? El sistema nervioso central Muy bien, y el sistema nervioso periférico. muy bien.
y que se abrevian con las siglas CNC, SNC y el sistema nervioso periférico SNP. Ahora bien, ¿cuál es la función específica de nuestro sistema nervioso central? ¿Qué les decían ahí? Que es responsable de todo lo que hacemos. Exactamente, es responsable de todas las acciones que nosotros desempeñamos en nuestro diario vivir. ¿Listo? Y hasta ahí pues llegaría toda la información y es el mismo que comanda todas las respuestas que se deben ejecutar. Ahora bien, ¿qué es eso del sistema nervioso periférico? ¿Qué entendieron? Es como otra subdivisión del sistema nervioso central que ¿Sí? coordina movimientos más pequeños. ¿Será que coordina movimientos más pequeños? O sea que coordina otras acciones como el mover los dedos, el sentir algunas cosas. Listo. Entonces, podríamos suponer que el sistema nervioso central está muy relacionado con el sistema nervioso periférico. Uno toma las decisiones, analiza, procesa esa información en torno a esas respuestas y el otro podríamos decir que es el que las ejecuta, el que conecta las diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a ver esas cositas de manera más específica. Entonces espérenme en un momento y ya les comparto la presentación. Entonces, como les había mencionado, pues vamos a ver el sistema nervioso. El video, de hecho, se trataba exclusivamente de eso. Las funciones que realiza, cuál es una de esas divisiones entre el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, qué es lo que hace nuestro sistema nervioso en algunas situaciones. Entonces nosotros veíamos, en el caso de que nosotros recibiéramos un pellizco, si nosotros sabíamos que íbamos o que alguna persona iba a realizar esa acción, pues nuestro sistema nervioso pues ya estaba preparado para esa situación. Por el contrario, si nosotros recibimos un estímulo de manera involuntaria y nosotros estamos desprevenidos, pues el sistema nervioso va a reaccionar de tal manera que evite lo más posible el peligro que nos rodea. Bien, eso nosotros lo veíamos ahí cuando se realizaba una descarga eléctrica. Bien, también en el momento en que hace mucha calor, ¿qué es lo que hace nuestro sistema nervioso? ¿Qué era lo que ustedes pudieron evidenciar ahí? ¿Qué es lo que pasa? Entonces ustedes van a tierra caliente. Empieza a sudar. Muy bien. ¿Y para qué sudamos? mm, para, Para... para, para los líquidos. ¿Y qué pasa con los líquidos? ¿Para qué nosotros sudamos? A ver, alguien que me conteste esa. Rengifo ya participó mucho. ¿Otra persona? Ah, listo, a dormir. No sé, claro. ¿Quién iba a hablar? ¿Para qué nosotros sudamos? ¿Para qué? ¿Refrescar? Para refrescarnos. Es decir, en otras palabras, para mantener nuestra temperatura externa a una temperatura adecuada. De tal manera, pues, que sigan ocurriendo las diferentes acciones vitales en nuestro organismo. Entonces nosotros sudamos y se mantiene la temperatura externa de nuestros cuerpos. Por el contrario, ¿qué pasa si se reduce la temperatura? ¿Qué es lo que haría en ese caso nuestro sistema nervioso? El corazón empieza a bombear más rápido. Exactamente. ¿Y para qué se empieza a aumentar la frecuencia cardíaca? Para otra vez obtener la temperatura. Bueno, pero eso lo haría con la fricción de los músculos para elevar un poco la temperatura interna de nosotros. Pero específicamente, ¿por qué empezaría a moverse o a bombear de manera más rápida? ¿Para que circule la sangre? Sí, entonces para que circule la sangre y evite el congelamiento. Entonces, ese es el motivo por el cual se efectúa esa reacción.
Ahora, otra pregunta, ¿a nosotros por qué nos da fiebre? En el caso de que nosotros, por ejemplo, estemos infectados de un determinado virus, en el caso, por ejemplo, del coronavirus, ¿por qué a las personas les da fiebre? ¿Por qué será eso? Es como una alerta de que algo anda mal, ¿no? Sí, ¿y qué intenta hacer nuestro cuerpo al incrementar la temperatura interna? Matar cualquier intruso que haya. Exactamente, nosotros tenemos unos anticuerpos y los anticuerpos pues van a detectar que hay una sustancia extraña en nuestro organismo, en este caso los virus, y van a enviar la información a nuestro sistema nervioso y el sistema nervioso va a determinar el aumento de la temperatura interna de nosotros, de tal manera que al aumentar la temperatura pues se logre eliminar el virus. ¿Listo? Eso es lo que hace nuestro sistema nervioso. Nos protege de hecho de muchos peligros. Bien, entonces específicamente, Pero, ¿qué profe, es? entonces, Dime. ¿la fiebre es buena o mala? O sea, pues yo tenía entendido que es mala, por lo que quema las neuronas y eso. Bueno, en cierto modo es buena en la medida que ayudaría a eliminar cualquier sustancia extraña del interior de nosotros, pero cuando se alcanzan temperaturas elevadas, pues ahí ya va a sobrevenir eh, los daños neurológicos que se pueden producir por el aumento de la temperatura interna de nosotros. Entonces ahí ya se van a empezar a morir algunas neuronas y como vamos a ver más adelante, pues afecta un montón de cosas más. Eso que está haciendo el aumento de la temperatura por parte de nuestro organismo. Entonces es buena en primer grado, pero ya si se aumenta mucho la temperatura, ya no es benéfico, sino lo contrario. ¿Listo? Bien. Entonces específicamente, ¿qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es el que nos ayuda no solamente a percibir, a integrar, a dar respuesta a nuestro medio exterior, como les había enunciado anteriormente, también nos sirve para enviar, recibir, interpretar las respuestas al interior de nosotros. De hecho, el sistema nervioso es el encargado de coordinar y monitorear todas las actividades que nosotros realizamos, tanto las actividades conscientes como las inconscientes, las actividades voluntarias y las actividades involuntarias. ¿Cuál sería una actividad voluntaria que nosotros realizamos? A ver, una actividad voluntaria. Cuando lavas la loza, pero se te cae un plato, sería, o sea, una actividad voluntaria y una actividad involuntaria. Bueno, entonces al lavar los platos nosotros tenemos que mover las manos para fregarnos, para aplicar el jabón y todo eso. Eso sería actividades voluntarias, aunque ya cuando lo dejamos caer sería más un descuido. Pero ya vamos a explicar en cierta manera a qué me refiero con actividades involuntarias. ¿Qué otra sería voluntaria? ¿Qué otra acción? Escribir, Escribir, muy bien. Ahorita, una actividad voluntaria que estén haciendo en este momento. prestando atención a la clase. Prestar atención, muy bien. Eso sería otra actividad voluntaria. Si ustedes en algún momento de la clase se levantan, pues va a corresponder una actividad voluntaria. Van al baño, pues otra actividad voluntaria. Todo eso que ustedes realizan de manera consciente, porque ustedes sabían que se iban a levantar, ustedes prepararon al organismo para que estableciera esas respuestas, que se estiraran un conjunto de músculos, un conjunto de tejidos que se accionaron algunos algunos tendones para realizar el determinado movimiento. Listo. ¿Y a qué me refiero con actividades involuntarias? Son todas aquellas que nosotros no tenemos conciencia de que se están ejecutando, pero que son muy importantes para mantener las diferentes funciones vitales en nuestro organismo. ¿Cuál sería un ejemplo de eso? Pestañear, Entonces, el pestañeo por parte de nuestros párpados. Entonces, muy seguramente en este momento o bueno, en todo lo que llevamos en el transcurso de la clase, pues hemos parpadeado un montón de veces. Y eso es para mantener la lubricación de los ojos. Pero no necesariamente nosotros estamos
pensando en cómo producir un pestañeo y cuál es la frecuencia de ese pestañeo. Nuestro sistema nervioso lo hace de manera autónoma. No necesitamos pensar eso. ¿Qué otra acción sería involuntaria? ¿Respirar? El respirar. Entonces, en este momento, pues nosotros estamos respirando. En todo lo que llevamos de la clase, pues hemos respirado un montón de veces, pero nosotros no tenemos conciencia de ese proceso, a menos que también hagan el ejercicio que nos señalaban en el video, contener la respiración. Eso también lo podemos hacer de manera voluntaria. Entonces, contener la respiración, pero va a llegar un momento en el que el sistema nervioso le dice, venga, no haga eso porque va a traer unas consecuencias a nuestro organismo. Entonces le va a ordenar nuevamente que respire. ¿Listo? Entonces no va a dejar que nosotros, por ejemplo, pues nos ahoguemos simplemente conteniendo la respiración. Nuestro sistema nervioso va a activar esa alerta y va a ejecutar esa acción. ¿Listo? Entonces el respirar, el pestañear, ¿qué otra? ¿El latido del corazón? El latido de corazón. Entonces el sistema nervioso le indica al corazón cuál es la frecuencia adecuada en la que debería latir. ¿Listo? Que no puede ser muy alta ni muy baja en unos determinados rangos de frecuencia. Listo. ¿Qué otra acción involuntaria estamos realizando en este momento? Por ahí escuché que alguien estaba comiendo. Entonces eso también hace parte de una acción involuntaria, ya propiamente la digestión. Entonces ustedes desayunaron. En este momento se deben estar digiriendo todos esos alimentos, se deben estar captando todos esos nutrientes, se debe estar obteniendo energía, pero no necesariamente nosotros estamos pensando en cómo se debe mover nuestro estómago, cómo se debe mover el intestino, en dónde va la comida. Nada de eso lo tenemos que nosotros pensar. Eso ya se realiza de manera autónoma. ¿Listo? Entonces, ¿clara la diferencia entre esas dos acciones? Ahora bien, específicamente o en términos más técnicos, ¿qué es el sistema nervioso? Pues en resumidas cuentas, es esta definición que les coloqué ahí, que la estoy señalando en este momento. El sistema nervioso es un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. Y por acá vamos a ver este GIF. Y de hecho funciona de esa manera, obviamente mucho más rápido ese estímulo-respuesta. Entonces, el sistema nervioso para transmitir y enviar esa información, bueno, transmitir y enviar sería en este caso lo mismo. Entonces, enviar y también recibir información, pues lo hace a partir de señales eléctricas. Y esas señales eléctricas pues van a mantener conectados los diferentes sistemas de nuestro organismo y todas las partes de nuestro cuerpo. Y el que comanda todas esas acciones pues va a ser el sistema nervioso central. ¿Listo? Bien. Entonces acá más abajito vamos a ver qué va a consistir esa división. Esta solamente es una división que se puede realizar a partir del sistema nervioso. Hay otras divisiones diferentes, pero acá lo vamos a hacer desde el aspecto anatómico. Entonces, si nosotros vemos la anatomía del sistema nervioso, vamos a poder encontrar el sistema nervioso central, que como nosotros veíamos recibe las siglas SNC, y el sistema nervioso periférico, SNP. Listo. ¿De qué está constituido el sistema nervioso y cuál es su función? Pues de hecho nosotros ya habíamos visto la función. Es el encargado de interpretar, procesar toda la información a fin de establecer una determinada respuesta. Eso lo hace esta partecita del sistema nervioso. ¿Y de qué va a estar constituido esa parte del sistema nervioso? Está constituido fundamentalmente de dos partes, del encéfalo y de la médula espinal. ¿Y quién protege esta médula espinal? ¿Recuerdan? ¿Quién? ¿No era algo de que era el líquido encefalorraquídeo, algo así? Entonces, también va a tener líquido encefalorraquídeo. No, perdón, lo pronuncié mal. Líquido encefalorraquídeo. ¿Y cuál es la función de ese líquido encefalorraquídeo?
Protege los nervios y transmite mejor las señales. Exactamente, protege los nervios y permite que se efectúe con mayor rapidez esa transición de la información. Pero exactamente, ¿cómo se llama la estructura ósea que protege la médula espinal? Estructura ósea. Columna vertebral. Muy bien. Entonces, la médula espinal va a estar protegida por la columna vertebral. ¿Listo? Y eso obviamente evita que nosotros podamos, por cualquier tipo de golpe o cualquier otra situación, pues afectar todo eso que corresponde al conjunto de nervios que van conectados a esa médula. Y ustedes saben que, por ejemplo, golpes en esa parte es muy delicado. Dime, Brigitte. Y digamos cuando uno se golpea, por ejemplo, en el codo y que le pasa como un nervio por todo el brazo, ¿qué pasa exactamente ahí? Bien, entonces tú estás, al hacer una presión, hacer un contacto con alguna parte, pues estás provocando que se activen ciertas neuronas y ahí quedan unos nervios muy específicos. Y esos nervios específicos es como si se produjera un cortocircuito. Entonces ese cortocircuito pues a viajar hasta nuestro sistema nervioso y lo va a interpretar como una sensación de adormecimiento en nuestro brazo. Eso es lo que pasaría. Lo mismo que les mostraban que cuando se nos duerme alguna de nuestras extremidades. Entonces hay como un cortocircuito en el paso de la información de una neurona a otra neurona y esa es una de las consecuencias que va a generar. Ya vamos a entender eso con más detenimiento. ¿Listo? Bien, entonces médula espinal está protegida por nuestra columna vertebral y también va a tener líquido encefalorraquídeo con la función que yo antes les comentaba, que ustedes de hecho también me dijeron. El encéfalo está constituido por ¿qué partes? Bueno, antes de pasar a ver qué partes está constituido, ¿quién es el que protege el encéfalo? ¿El cráneo? El cráneo, muy bien. Listo, que va a tener unas diferentes capas para hacer esa misma función. Por ahí hay una capa que se llama dura madre, que muy seguramente ustedes la recuerdan cuando estaban viendo en anteriores niveles, pues el sistema nervioso o el sistema óseo. Y que va a proteger esa parte específica de nuestro sistema nervioso. Listo. Voy a mandar solo uno por acá rápido. Dígame. ¿Quién habló por ahí? Listo. Entonces, ¿de qué está constituido nuestro encéfalo? El encéfalo está constituido de manera general por tres partecitas. Una es el cerebro, que es como el que efectúa todas esas respuestas. Acá va a llegar toda la información que se obtiene a partir de los diferentes estímulos que tenemos en todo nuestro cuerpo. También está constituido del cerebelo, que viene en la parte más abajito del cerebro, y al ladito del cerebelo estaría el tallo encefálico, que está constituido por esas tres estructuras. ¿Listo? Uy, Delia. Bien. Y el encéfalo está unido a lo que corresponde a la médula espinal. Y la médula espinal se compone de cuatro partecitas: la cervical, la torácica, la lumbar y la sacra. Eso es, en términos resumidos, el sistema nervioso, que como ya les comentaba, pues muy seguramente ustedes lo vieron en anteriores niveles, de manera más específica. Y por acá tenemos al lado derecho el sistema nervioso periférico. Entonces, si nosotros vemos estos dos dibujitos, pues ustedes me van a decir, profe, pero acá volvió a señalar las mismas partes que que estaban en el sistema nervioso central. Pues de hecho, el sistema nervioso periférico está constituido también por el sistema nervioso central. Pero además del sistema nervioso central,
pues va a tener un conjunto de nervios y de glándulas conectados a él. ¿Cuál es la función, en ese caso, del sistema nervioso periférico? Pues lo que ustedes habían mencionado. Es el que permite la conexión entre las diferentes partes de nuestro cuerpo con el sistema nervioso central. Entonces, cuando nosotros sentimos dolor en un brazo, entonces esa información a través de los nervios, las glándulas que tiene el sistema nervioso periférico, va a llevar la información hasta el sistema nervioso central. El sistema nervioso central primero llegaría a lo que corresponde a la médula espinal. De la médula espinal pasaría al encéfalo y el encéfalo estaría el cerebro que establece la respuesta y envía la respuesta hasta el sistema correspondiente. Ya puede ser el endocrino, puede ser el muscular o el digestivo. Recordemos que es el que controla todo en nuestro organismo. Y esa sería cada una de esas dos divisiones. ¿Preguntas, dudas acerca del sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico? ¿Todo claro? Bien. Ahora, por acá veíamos arribita que en la definición del sistema nervioso decía que es un conjunto de células especializadas. ¿Cómo se llaman esas células especializadas que hacen parte de nuestro sistema nervioso? ¿Neuronas? Muy bien, Brigitte. Entonces se llaman o se denominan neuronas. Y para entender cómo funciona una neurona, pues tenemos que ver cuál es la estructura de una neurona. Entonces por acá vamos a ver esa estructura. Pero lo agrando un poquito. Me corro un poquito para acá y ya. Listo. Entonces muy seguramente ustedes en anteriores niveles vieron las partes de una neurona. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? O más o menos, o ni idea. Sí reconocían la imagen, pero no saben cuáles eran sus partes. ¿Sí lo vieron, niños? Sí. De hecho, Señor. antes de prueba salió una pregunta de eso. ¿Y cuál era la pregunta? Algo, ay, se me olvidó. Pero no lo habíamos visto, eso sí fue. Es que no me acuerdo. Pero más o menos qué decía o qué Algo de recuerdas. las acciones, que si era continua o saltatómica, algo así. No, pero entonces ahí No lo falta más. habíamos visto, yo como, Bueno, pero en ese caso toca que le tomen pantallazos para que la miremos acá. Bueno, bueno, entonces vamos a seguir acá con la estructura de una neurona. De manera general, tendría este aspecto. Ahora, ¿cuáles son sus partes? Está constituido en primera medida por el soma o cuerpo celular. Recordemos que es una célula como las otras células de nuestro cuerpo, aunque tiene pues ciertamente una estructura algo diferente. Y ya vamos a entender el motivo por el cual se presenta dicha estructura. Bien, soma o cuerpo celular sería todo este de acá, que abarcaría lo que corresponde a las dendritas y al núcleo celular. Y estas prolongaciones ramificadas son dendritas. Y las dendritas, ¿qué función cumplen a nivel neurológico? Son las que permiten comunicar una neurona con otra neurona o una neurona, perdón, con un nervio. ¿Listo? Eso es la función de esa parte exclusiva de las neuronas. Ahora bien, la neurona, tan pronto acá como recibe la señal el soma al cuerpo celular, esa información tiene que pasar a lo que corresponde al terminal axómico, específicamente a los botones sinápticos. ¿Cómo hace que esta información pase de aquí a aquí? Pues lo hace a partir de esta estructura prolongada conocida como axón. Esto sería el axón. Todo esto que les estoy señalando con el puntero. Y vamos a encontrar que algunas neuronas tienen un recubrimiento de lípidos y proteínas. Y ese recubrimiento de lípidos y proteínas se denomina de esta forma: la vaina de mielina. Esto de acá que vemos de color amarillito, vaina de mielina. Y hay otras neuronas que no tienen la vaina de mielina
O como en el caso de que sí las contiene, pues en las partecitas del axón que no hay esa vaina, pues va a corresponder a los nodos de Rambier. Entonces, hay neuronas que no tienen este recubrimiento, sino simplemente se va a apreciar esta estructura de acá, la que sería de manera interna y se llama de esa manera, nodos de Rambier. Y recuerden que cuando hay recubrimiento sería la vaina de mielina. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las neuronas que tienen vaina de mielina y las que solamente tienen nodos de Rambier? Resulta que las vainas de mielina permiten la transición de la información de una manera más rápida. Entonces, al tener ese recubrimiento, la información viaja a mayor velocidad. Ahora bien, les estaba diciendo que la información tiene que pasar de aquí a aquí. ¿Y cómo lo hace? Por medio del axón. ¿Pero cómo lo hace por medio del axón? Por medio de impulsos nerviosos. Entonces, acá se efectúa un impulso nervioso que va a viajar por toda esta prolongación y va a llegar hasta el botón sináptico. Y el botón sináptico va a tener al ladito otra neurona o también se puede encontrar un nervio. Entonces, ¿cómo sería eso? Voy a copiar esta neurona. Ah, espere que no me permite copiarla. Esperen, la cargo desde acá. Profe, ¿y los memes? Ah, por ahí los estuve mirando, pero ya la próxima clase, junto con la valoración, los muestro. Bueno, Esperen que no encuentro. Ah, por acá está. Esta sería la estructura de la neurona, pero nosotros sabemos que el sistema nervioso está constituido de cientos de millones de neuronas. ¿Ves acá? Ah, espero que acá pegue un video porque acá ya va a estar otra neurona. Por acá otra neurona. Otra neurona. profe, las neuronas no se tocan, ¿cierto? ¿Cómo así? O sea, las neuronas como tal no tienen contacto directo. No, las neuronas van a estar conectadas con los nervios y en el caso de nuestra piel, pues está constituida por los nervios y los nervios van a comunicarse directamente con las neuronas. Ah, ok. Listo, pues vamos a dejar estas. Entonces yo les había dicho por acá arribita, esperen, me devuelvo acá, que ese conjunto de células se comunicaba entre ellas a partir de la conducción de señales eléctricas, eso que veíamos ahí nosotros en el GIF. Entonces, ¿cómo se efectúan esas señales eléctricas? Entonces vamos a suponer que acá tengo una neurona, acá van a estar las dendritas y acá están los botones sinápticos. Por acá va a estar otra neurona. A ellas se estarían comunicando, pero no van a estar estrechamente unidas. Hay una distancia entre una y la otra. Y ya les explico qué es lo que pasa en esa intersección. Acá va a estar otra neurona, va a conectarse con esta. De hecho, también una neurona no exclusivamente se comunica con dos neuronas, tiene cientos de conexiones diferentes. Entonces, por acá señalemos otra conexión. Por acá iría otra conexión que permite la comunicación de esta y de esta. Por acá iría otra neurona. Cambiémosle posición. Iría por acá otra neurona. Por acá iría otra neurona. Por acá digamos que esta se comunica con esta. Así. Y estoy construyendo lo que correspondería a una red neuronal. Miren, acabo acá. Cambiémosle posiciones.
Listo, dejémoslo de esa manera. Y resulta que estas estructuras, estas redes neuronales son las que constituyen a todo nuestro sistema nervioso. Y como les mencionaba, son las encargadas de transmitir la información a través de impulsos nerviosos. Y les había mencionado que no están estrechamente unidas. Acá hay diferentes sustancias químicas que se denominan neurotransmisores que permiten la comunicación de esta neurona con esta otra neurona. Y ese espacio se conoce como sinapsis. Entonces, espérese, lo escribo ahí. Sinapsis. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en el momento, por ejemplo, que se consume una sustancia psicoactiva? Hablemos del alcohol. ¿Qué es lo que pasa a nivel neuronal? Resulta que nosotros tenemos que pensar esta red neuronal como un circuito. Y cada vez que hay una sustancia extraña en ese circuito, pues se causaría como un cortocircuito. ¿Listo? Y ese cortocircuito se va a dar acá en ese espacio que se conoce como sinapsis. Entonces supongamos que hubo consumo de alcohol y ese consumo de alcohol pues interrumpió esa transmisión de información de una neurona a otra neurona, en sí de todas las neuronas. ¿Cuál es uno de los efectos al consumir bastantes cantidades de alcohol? Un efecto del alcohol. Y lo relacionamos acá. ¿Mareo? Entonces se produce mareo, en algunas ocasiones se produce pérdida de la memoria, el vómito. Entonces, por ejemplo, la pérdida de la memoria se debe a esto. Obviamente nosotros utilizamos la sinapsis en todo el proceso de captar la información, de almacenarla. Por lo tanto, si se interrumpe este proceso de sinapsis, pues va a ocurrir eso que yo les comentaba de la pérdida de la memoria, que ya puede ser temporal o puede perdurar por un tiempo determinado. ¿Listo? También hay pérdida del equilibrio. Entonces, esto también se debe a problemas que hay en la comunicación de las neuronas. También hay problemas del lenguaje y resulta que nosotros cuando estamos hablando, pues se activa todo ese proceso de sinapsis a nivel neurológico y una neurona se comunica con la otra neurona. De hecho, cientos de conexiones diferentes se están dando en este preciso momento, en el momento que yo les estoy hablando. En el momento que ustedes están interpretando la información que yo les estoy dando a conocer, pues están haciendo procesos de sinapsis. Y si ese proceso de sinapsis se ve interrumpido, pues va a afectar también al lenguaje. Y así pasa. Dime, Brigitte. Utilizamos neuronas para entender las neuronas. Exactamente. Algo paradójico. Entonces, de esa manera es que funcionan la mayoría de sustancias psicoactivas. Si generan un neurotransmisor o interrumpen estos impulsos nerviosos entre la comunicación de la red neuronal, pues va a causar diferentes afectaciones. Por eso es que la definición de sustancia psicoactiva es aquella sustancia que afecta el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central pues va a estar constituido por estas redes neuronales. Y si se afecta ese proceso, pues va a corresponder a una sustancia que entra en esa categoría y que vamos a entender más adelante, por ejemplo, cómo funcionaría la marihuana a nivel neuronal, cómo funciona la nicotina para que genere adicción en las personas, también entendiéndolo desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista neuronal. ¿Listo? Y con eso, pues daríamos terminado la clase del día de hoy. Mire todo lo que vimos en esta sesión. Vimos que era el sistema nervioso de manera más específica, cuáles eran las funciones del sistema nervioso, cómo estaba dividido, qué es eso del sistema nervioso central, qué es eso del sistema nervioso periférico. Acá se me olvidaba otra cosita.
Hay otra división en cuanto a la función. Nosotros podemos dividir el sistema nervioso en sistema nervioso somático o también en sistema nervioso autónomo. Y dentro del sistema nervioso autónomo se encontraría el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Por si ustedes dicen, uy, no se mencionó eso. Eso es debido a que se trata de otra división diferente. Como les mencioné desde el principio, esta es solamente una de esas posibles divisiones que podemos hacer. Preguntas, dudas, sugerencias, amenazas. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Niños. Sí, Todo claro, profe. profe. Ah, listo. Y la próxima semana, ¿qué es lo que entraríamos a ver? Vamos a ver más específicamente todo esto, lo que corresponde a comunicación neuronal, qué es lo que pasa en ese espacio conocido como sinapsis, cuáles son esas sustancias que permiten esa acción, qué son los neurotransmisores, porque algunas hormonas se dice que son neurohormonas que tienen ambas funciones y todo lo demás. Y ya podríamos realizar nuestra primera evaluación a partir de todo esto. Ay, ¿cómo así, profe? Claro, No. toca saber si comprendieron todo. Ush. Ese profe sí. Claro, toca que creen relaciones fuertes a nivel neurológico. Por eso es que uno les pone varios ejercicios de la misma cosa. Ahí entienden el porqué. No estoy de acuerdo. Claro, así pasa. Así vieron en el video. No. Listo, niños, entonces ahí en el chat les comparto la asistencia. Eso sería todo y nos veríamos la próxima semana. Ok, profe. Y Rengifo siga durmiendo. No, yo estoy bonito toda la clase. Yo creo que se durmió en un pedazo. No, 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 no. Yo digo que sí, No, no, porque no. hubo un pedazo que permaneció callado. El profe, cuando vaya a enseñar los memes, voy a hacer un meme con esa Rengifo. No, Sí, no, toca hacerle memes a Rengifo. no. Mira, ahí ya está dormido. Yo siempre duermo, profe. Yo Ahora siempre está duermo cada vez que tengo dormido. oportunidad. Mira, captaron hasta una imagen mejor de Rengifo. ¿Dónde? De ahí van a salir hartos memes. Ya, me despertaron de la rabia. Profe, Profe, tengo una amenaza. dime. Como que 10-3. Profe. Ay, yo les envié 10-3. Ay, profe. Espera, les cambio la. Uy. Ay, Espera que me profe. toca Me Siempre le ofende. cambiamos el No, 3. ya, no, ya, ya, pero En profe. vez de hacer un formulario nuevo, pongámosle un 4 y ya. No, creo que no importa si ya la habían llenado. Acá simplemente le cambió el nombre. Ah, listo. Entonces, Me indigna, profe. Sí, ya están O 10 sea que nos respuestas. vacunamos otra vez. No, no lo llenan otra vez. Simplemente acá le cambié ya. Chao, profe. Chao. Chao, Erika. Chao, Chao, Karen. Chao, Chao, profe. Brigitte. Chao, profe. Chao, profe. ¿Quién dijo así? Chao, García. Chao, Chao, Zúñiga. Yo veré de que se haga un buen meme con la cara de Rengifo. Sí, toca hacerlo. Hasta luego, profe. Chao, Nos vemos a profe. las 5. Sí, profe, chao. Y Hoy sí, despierta, Rengifo. Ya arregladito. Venga, profe, chao. Sí. oye, ¿hay eso? Yo hoy no salgo de la cama, no tengo nada que hacer. Profe. Sí, hoy hay ondas, Julio. Ah, listo, Por profe. eso, ondas en la cama. Se reciben. ¿Qué tal? Hasta luego, profe. Chao, Julio. Chao, Rengifo.